Saludos televidentes de Telesur. Hablamos desde Curitiba para una entrevista exclusiva con el abogado de Lula da Silva, Cristiano Sanin. Para esta entrevista la haremos en portugués y ustedes la acompañan ahora con la traducción en español. Cristiano, muito obrigado pela sua participação. Muchísimas gracias por tu participación en Telesur. En primer lugar, me gustaría comenzar. Acabaste de salir de un encuentro con el presidente Lula, cómo él está, cómo ve él esta movilización en este momento, no solo en Brasil, sino también en diferentes ciudades del mundo que están solidarizándose con Lula da Silva. El expresidente Lula se encuentra bien, aunque esté indignado con una prisión que fue decretada con base en una condena ilegal y asimismo que contraria a nuestra Constitución Federal, que impide que haya la llamada anticipación de la pena sin decisión condenatoria final. Es importante recordar que nuestro presidente Lula no tiene una condena definitiva. Él fue condenado en segunda instancia. Sin embargo, aún tiene derecho a recursos a tribunales superiores y tenemos la expectativa real de que esos recursos serán revertidos y revertirán esa condena. Es necesario recordar que la condena impuesta al presidente Lula habla de actos indeterminados. Entonces, ¿cómo una persona puede ser condenada con base en actos indeterminados? Para condenar a una persona es necesario identificar una conducta y mostrar que esa conducta configura un crimen. Pero eso no fue lo que ocurrió. Entonces, esa situación asociada a diversas otras nulidades groseras del proceso es lo que nos lleva a creer que habrá una reversión de la condena. Y ante todo esto, la orden de prisión que fue impuesta al expresidente, según nosotros, es un asunto jurídico. Entonces, ¿cómo es que él reacciona a todo este momento? En este momento está conversando sobre la movilización que está fuera de la Policía Federal. ¿Cuál es su reacción en este momento tan duro? No solo para Lula, sino también, como denuncian juristas, un momento duro para la democracia brasileña y expone el mundo la fragilidad de la misma justicia y la democracia brasileña. Sí, evidentemente, este gran apoyo que él recibe en este momento lo sensibiliza y al mismo momento él agradece este apoyo. Y este fenómeno que está ocurriendo aquí en Brasil, especialmente con el presidente Lula, es lamentablemente un fenómeno que también se ha proliferado en América Latina, en otros países, donde es posible notar que algunos líderes políticos están siendo acusados muchas veces sin ninguna materialidad y con una finalidad política. Este, según nuestro entender, es el caso del presidente Lula. Nosotros hemos dicho que él es víctima del lawfare o la guerra jurídica, que es el mal uso o abuso de las leyes para fines de persecución política. Se tiene aquí acusaciones sin materialidad, solo con el objetivo claro de sacar al expresidente Lula de la vida política e impedir que se candidate a las venideras elecciones presidenciales que serán realizadas este año. Sobre el tema de la condena específica en este momento, que fue lo que llevó al expresidente Lula a ser detenido en este momento, ¿sí puede, por favor, explicarnos? Porque se habla que Lula recibió un apartamento como forma de pago de soborno de la constructora OAS, pero al mismo tiempo los juristas denuncian, y ustedes también en parte de la defensa denuncia que no se comprobó que este departamento sea de Lula. ¿Puede, por favor, explicarnos para comprender por qué en este momento él está preso y por qué es un preso político? El Ministerio Público presentó una acusación contra el expresidente Lula y decía que él habría recibido la propiedad de un apartamento en Guarujá y que ese apartamento habría sido comprado y reformado con valores provenientes de contratos de Petrobras. Y el presidente Lula habría recibido ese apartamento por supuestamente haber beneficiado a una constructora. Ahora bien, una vez presentada esta denuncia, esta acusación,
hubo 23 audiencias en las cuales se escucharon 73 testigos de acusación y testigos de la defensa. Y después de todo eso, ninguna prueba de culpa fue encontrada contra el expresidente. Por el contrario, quedó demostrado, en primer lugar, que no hay recursos de Petrobras involucrados en esta situación. El mismo juez reconoció eso. En segundo lugar, también quedó demostrado que el expresidente Lula jamás tuvo la posesión o la propiedad de ese apartamento en Guarujá. Ese apartamento siempre perteneció a la constructora OAS. Jamás el expresidente pasó un día, nunca pasó una noche en ese lugar. Fue una única vez para verificar si había interés en comprarlo. Si hubiese la compra, obviamente iría a pagar por el apartamento, pero no hubo interés para la compra. Entonces, a partir de ahí se construyó todo un enredo falso, apenas con el objetivo de incriminarlo. Y como ya lo comenté en el principio, para que alguien sea condenado es necesario identificar una conducta y demostrar que esa conducta configura un crimen. Y el mismo juez en la sentencia condenatoria dijo que Lula practicó actos indeterminados. Entonces, insisto, nadie puede ser condenado con base en actos determinados. No hubo la identificación de ningún acto específico para beneficiar a alguien y tampoco hubo la demostración de que el expresidente Lula habría recibido alguna ventaja indebida. No recibió el apartamento y no recibió ningún otro tipo de ventaja indebida. Sobre el tema de los próximos pasos, hoy es ya lunes, ya se pasó esta primera fase de la prisión. ¿De qué forma actuarán ustedes? ¿Cuáles son los próximos recursos? Asimismo, nos gustaría saber si van a llevar este caso a tribunales superiores e inclusive internacionales. ¿Cuáles son las estrategias de la defensa en este momento? Tenemos en relación a la decisión que condenó el expresidente Lula, tenemos el plazo para presentar recursos a los tribunales superiores en Brasil. Existe el Supremo Tribunal Federal y también existe el Superior Tribunal de Justicia, que son dos recursos, uno que ya discute aspectos constitucionales y otros que el otro discute aspectos de legalidad. Entendemos que la sentencia tiene una gran fragilidad jurídica por haber condenado al expresidente, como dije, con base en actos indeterminados sin mostrar que haya recibido ventaja indebida. Y también un proceso marcado por nulidades groseras. Fueron, verdad, muchas. Y esta decisión será revertida en los tribunales superiores. Desde 2016, nosotros hemos realizado también un comunicado individual que presentamos ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, donde discutimos graves violaciones a las garantías fundamentales del expresidente Lula en este proceso que generó su condenación. Apenas para citar algunas, el presidente Lula tuvo sus teléfonos interceptados, también el de los colaboradores, familiares. Hubo divulgación de las conversaciones interceptadas, lo que es prohibido por la ley. E incluso nosotros, sus abogados, nuestro teléfono central y principal fue intervenido para acabar con la estrategia de la defensa. En fin, hubo una serie de violaciones que van contra no solo la legislación nacional, como también con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado por la ONU. Este comunicado busca también que el Comité de Derechos Humanos de la ONU pueda juzgar estas violaciones
a las garantías fundamentales y ayuda a Brasil a restablecer la normalidad, restablecer el Estado de Derecho, no solo para el expresidente Lula, sino también para todos los ciudadanos. Y lo que ocurrió en el caso del expresidente es muy grave y no debe ser repetido con ningún ciudadano brasileño o del mundo. Para Que nuestra audiencia también comprenda un poco lo que está teniendo lugar. El momento en que se decretó la prisión del expresidente Lula, según nosotros lo acompañamos en sus declaraciones, ustedes fueron sorprendidos por esa decisión. ¿Por qué les sorprendió esta decisión? ¿Y por qué inclusive llevaron esta denuncia a terceras instancias, a cuarta instancia, incluso para la propia ONU? ¿Por qué acusan de irregular este procedimiento? Nuestra Constitución Federal es muy clara al establecer que nadie puede ser condenado, culpado, sin que exista una decisión condenatoria definitiva contra la cual no quepa ningún recurso. Es decir, para separar la presunción de inocencia y permitir que una persona pueda comenzar a cumplir una pena, es necesario que haya una decisión definitiva. Como ya dije, en el caso del expresidente Lula no existe una decisión definitiva que lo haya condenado. Entonces, él no debería estar cumpliendo una pena nunca. Ahora, el Supremo Tribunal Federal, en 2016, según nuestra perspectiva, ablandó esta regla constitucional indebidamente y pasó a permitir que fuese posible la anticipación de la pena a partir de la decisión definitiva de segunda instancia. Solo que en el caso del expresidente Lula ni siquiera hubo el agotamiento de la segunda instancia. Nosotros, cuando se decretó la prisión, nosotros esperamos la publicación de una decisión que había juzgado un recurso en el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región y tenemos aún la posibilidad de presentar un nuevo recurso ante este tribunal, que es un tribunal de segunda instancia. Entonces, aún con este entendimiento más restricto que fue adoptado por el Supremo Tribunal Federal, que además tiene un entendimiento que hoy me parece también superado hoy, pero aún con base en ese entendimiento no sería posible decretar la prisión para que hubiera una anticipación de la pena. Lula no practicó ningún crimen y él no podría estar cumpliendo una pena anticipada. Es por esto que nosotros decimos que es un preso político, es un preso que no cometió un crimen y que fue llevado a la prisión fuera de las hipótesis establecidas en la Constitución Federal y en la legislación brasileña. Los movimientos sociales y juristas también han denunciado que Lula en este momento sufre un proceso de persecución judicial, mediática y política. Porque es una persecución judicial. Existe un tratamiento diferenciado, por ejemplo, para los políticos de izquierda y políticos de derecha. ¿Usted podría explicar un poco más cómo actúa el Poder Judicial en este momento en Brasil? En el caso del expresidente Lula, él es el mayor líder progresista brasileño, uno de los mayores en el mundo inclusive. Y evidentemente el proceso hecho en su contra, que llevó a su condena, escapó de todos los ritos legales. Tuvo un trámite récord en primera instancia, en segunda instancia, y antes de juzgar el recurso de apelación en segunda instancia, el presidente del tribunal emitió declaraciones públicas donde decía que la sentencia de primera instancia era irreparable, intocable y que era histórica. Es decir, fue un proceso absolutamente fuera de aquello que entendemos como el debido proceso legal. Y no vemos que esto ocurra con otras personas públicas,
de otros espacios políticos y que tampoco debería ocurrir. No estoy defendiendo aquí que haya violación del debido proceso legal para nadie. Muy por el contrario, lo que digo acá es que hay una violación a este debido proceso legal, principalmente en relación a un espectro político. Se hizo una especie de corte a partir del gobierno del presidente Lula. Existe la intención de hacer investigaciones, de investigar hechos antes, ¿no? Entonces esto se evidencia en las declaraciones. Uno de los testigos dijo que había preparado una tabla con base en supuestos valores indebidos que habría recibido. Y durante esta declaración yo pregunté, ¿usted recibió valores indebidos antes de 2003? Es decir, antes del gobierno del periodo de mandato del presidente Lula. Él dijo, sí, recibí. ¿Y por qué que no consta en su planilla? No, porque la Lava Jato solo investiga situaciones a partir de 2003. Entonces, esto me dio una claridad en relación a la narrativa construida y también en relación a una delimitación temporal relacionada con la operación Lava Jato. Sobre este tema del debate, para explicarle a nuestra audiencia, ustedes buscaran primero que se debatiera el tema de la prisión después de la condena en segunda instancia, no específicamente el caso de Lula da Silva. El que fue el primer votado. Lo que se votó la semana pasada fue el habeas corpus del expresidente Lula da Silva y se espera para esta semana el juicio de este debate más amplio. Primero quería saber si usted tiene la información de qué debate se va a realizar realmente, cómo que ustedes están siguiendo este debate en el Supremo Tribunal, y también me gustaría preguntar cuál es la expectativa que ustedes tienen, porque existe el voto de la ministra Rosa Weber, que nos gustaría que nos explicara dentro de esta amplitud jurídica qué es lo que se espera del voto de la ministra Rosa Weber. Ella anunció algo sobre este debate en el habeas corpus. ¿Me puede explicar entonces qué es lo que se espera y cuándo tendrá lugar este debate, si ya tenemos la fecha? Existe en Brasil dos acciones directas de constitucionalidad que discuten específicamente ese tema, de la posibilidad o no de que haya la llamada anticipación de la ejecución de la pena antes de una decisión condenatoria definitiva. El Supremo en 2016 decidió que esa ejecución provisoria podría ocurrir a partir del agotamiento de los recursos en segunda instancia. No obstante, se llegaron después decisiones por los ministros de esa Corte que volvían a la orientación anterior, es decir, decían que era necesario una decisión definitiva para que haya inicio del cumplimiento de la pena. Ante esta inestabilidad, podemos decir, algunas entidades propusieron estas acciones directas de constitucionalidad. Desde diciembre de 2017, el relator, ministro Marco Aurelio, lideró estas acciones para que pudieran entrar en la pauta y el Supremo pudiera fijar una orientación definitiva en este sentido. Es decir, una orientación que debería valer para todos los ciudadanos brasileños. No obstante, estas acciones no fueron llevadas a la pauta y lo que ocurrió es que el habeas corpus del expresidente Lula que discutía esta tesis fue juzgado antes de estas llamadas acciones de declaratoria constituyente, a las ADCs. Y este juicio ocurrió hace poco y terminó con la denegación del habeas corpus con 6 votos contrarios contra 5 votos favorables, lo que muestra efectivamente es que el asunto está lejos de ser una unanimidad en el Supremo. Lo que pasa es que una de las ministras que ejerció voto, la ministra Rosa Weber, según lo que publicó a la prensa, ella
tendría un entendimiento diferente. Sin embargo, quería guardar el juicio de las llamadas ADCs para emitir su voto. Entonces, no sabemos decir si efectivamente ella tiene un entendimiento diferente o no. Lo que vemos es que lo que señala la prensa es que si las ADCs hubieran sido juzgadas antes del habeas corpus del presidente Lula, es que ella podría haber cumplido con esta mayoría en favor de la tesis que prohíbe la anticipación de la pena en segunda instancia. Es por esto que considero que desde el punto de vista lógico sería mejor haber juzgado las acciones llamadas objetivas que valen para todos y no una acción subjetiva como fue el caso del habeas corpus. Sin embargo, el hecho es que ya hubo el juicio del habeas corpus y ahora el Supremo tiene que definir efectivamente este tema y lo hará posiblemente en el juicio de estas ADCs. Y con respecto al tema de los plazos, ¿existe alguna indicación de los plazos? Ustedes han dialogado con el Supremo, ya que es un tema tan importante para el presidente Lula, pero también para millones de brasileños que están en la misma condición. Preso después de una condena en segunda instancia. ¿Existe algún diálogo para la fecha? No, por parte de la defensa del expresidente Lula, no hay ninguna actuación en relación a estas ADCs, sino una expectativa realmente de que el Supremo pueda fijar una orientación que, según mi entender, es la más compatible o es la única compatible con la Constitución Federal brasileña. Ahora, estas ADCs fueron propuestas por entidades que tienen competencia, abogados que están actuando y ciertamente llevando los argumentos a los ministros que convergen en favor de la tesis que fue presentada en estas ADCs. Nosotros somos espectadores y sin ninguna duda esperamos que haya un resultado positivo en estas acciones, porque el resultado, como ya mencioné anteriormente, vale para cualquier ciudadano brasileño y también para el expresidente Lula. En estos últimos días hubo una filtración de un audio de un diálogo que supuestamente sería del piloto, de las personas que estaban en el vuelo, inclusive un vuelo en el que usted estaba y que hablaban de algunas palabras y de practicar algún tipo de violencia contra el presidente Lula. ¿Cómo es que ustedes recibieron esta declaración y cuáles son las acciones que serán tomadas? Según mi entendimiento, eso fue un gran absurdo, que dentro de los canales oficiales pueda haber algún tipo de exhortación a la violencia, de que se exhorte a la violencia o a alguna práctica ilegal. Entonces considero que este hecho tiene que ser investigado y merece una investigación. Además de identificar a los autores, se debe imponer un castigo correspondiente, porque esto hace vulnerable el mismo sistema brasileño. Entonces, para mí realmente es un hecho muy grave que no debe ser repetido. Para concluir, ¿usted envía algún mensaje como abogado del presidente Lula? Y también varios abogados del mundo entero están sumándose y promoviendo acciones judiciales. ¿Qué mensaje usted manda como abogado del presidente Lula y como la persona que está en contacto directo con él en este momento? Al igual que todo el equipo y los demás colegas que están actuando en este caso, tenemos también al doctor José Roberto, al exministro también, Petensi, y varios que están actuando, y nuestra actuación no cesa, y es con el objetivo de hacer prevalecer aquello que está en nuestra legislación, en nuestra Constitución, asimismo también lo que está incluido en los tratados internacionales a los que se suscribió Brasil. Nosotros vamos a utilizar todos los instrumentos jurídicos disponibles
para que el expresidente Lula tenga reconocida su inocencia y que pueda volver a la actividad pública y a contribuir con el país como siempre lo ha hecho. Ese será nuestro trabajo y esperamos realmente que podamos tener éxito en un corto espacio de tiempo. Muchísimas gracias, Cristiano, por su tiempo para Telesur. Y a ustedes que nos acompañaron durante esta media hora, gracias por su compañía y sigan ahora con la programación normal de nuestro canal informativo Telesur. Somos la señal informativa de América Latina. Y desde este programa